al teorema que dice que las inversiones preservan ángulos. Como hemos prometido, por lo tanto, son transformaciones. La palabra que se usa es conformes. Transformaciones conformes. Bueno, y lo vamos a demostrar más con GeoGebra, pero acá les cuento rápidamente la idea. Y la siguiente es esquemáticamente, después va a quedar todo muy bien hecho en el GeoGebra. Entonces, si hay dos rectas que forman un ángulo acá, alfa, ¿qué va a pasar? ¿Por qué preserva? Y fíjense qué lindo, nosotros vimos bien a dónde iba para esta recta. O sea, en realidad hay que verlo para varios casos, ¿no? Estoy remarcando esta recta de rojo. Que preserve ángulos significa que preserva ángulos de rectas y de circunferencias. O sea, si dos circunferencias se cortan, bueno, y acá se forma un ángulo, acá, ¿no es cierto? Hay un ángulo. Y estas tienen que ir a parar a, ya sea rectas o circunferencias, ¿no es cierto?, que formen el mismo ángulo en ese punto de corte. Y lo mismo si fuera una recta con una circunferencia. O sea, hay tres casos. Tres casos a analizar, pero vamos a ver que todo se reduce a este caso. Y a este caso lo vamos a hacer muy cortito. Entonces, lo pintemos de verde a estas dos rectas. Entonces, solo les quiero recordar cómo se invertía esta recta. La forma de invertirla era, lo hacemos ahora en GeoGebra, pero era ir al pie de la perpendicular acá, invertir este punto, si este le llamamos P, nos íbamos a P', hacíamos bien la inversión, y esta recta roja iba a parar a la circunferencia de diámetro OP', esta que es acá, este es O. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que la tangente a esta circunferencia por O es una recta paralela a esa original. Esta es, reitero, esta es la tangente a esta circunferencia, que es la imagen. Bueno, no tienen nombre las rectas acá, pero si le pongo a esta recta, si le ponemos recta A, por ejemplo. Entonces esto sería, y esta es la circunferencia C, esto sería I sub C de A. Entonces esta recta ahora es tangente a I sub C de A por O. Y es paralela a A. Eso es obvio por construcción, ¿no es cierto? Lo veamos en GeoGebra ahora. Está muy correcto. Bueno, entonces hagamos en GeoGebra lo que estábamos diciendo. Primero vamos a hacer esto de hacer notar que una recta, tomo una recta cualquiera y queremos ver a dónde va por la inversión. Acá tenemos la herramienta inversión, ¿no es cierto? Podríamos hacer la inversión de esta recta por esta circunferencia y nos da esa. Bueno, ahora no, hagamos notar simplemente que cómo se llegaba a esa. Bueno, había que trazar la perpendicular a esta recta por este punto. Acá se marcaba el punto de intersección que se llamaba P normalmente, y a este se lo llevaba, ¿se acuerdan? Atrás de la tangente, hacemos tangente,
Esto ya lo hemos hecho otras veces. Ese punto respecto a esta circunferencia, ahí se marcaba. Y de acá, bueno, debería estar marcado ese punto acá. Y fíjense que ahora la perpendicular a esta recta por este punto va a pasar por esa tangente, ¿no? Sí. Bueno, es eso. Aunque parezca raro, pero este punto coincide la tangente con esta recta. Bueno, y entonces lo importante ahora es que esta circunferencia que están viendo es la imagen por la inversión de la recta CD acá. Y bueno, está claro que si hacemos la tangente a esta circunferencia por A, ¿qué nos va a dar? Hagamos tangente por A esta circunferencia y nos da esa recta. Y como ven, esta nueva recta y la original son paralelas, ¿cierto? Bueno, podríamos mover un punto de que estamos, pero es obvio eso. Son paralelas. Bueno, esto nos va a servir para, vayamos al caso, esto lo voy a sacar de acá, y vamos al caso general. Vamos al caso general. Uy, acá los nombres. Le vamos a cambiar algunos nombres. Este me gustaría que se llame O. Bueno, lo otro lo dejo así. Entonces ahora vamos hacia la demostración del teorema, que ya un poco la dijimos. Trazamos dos rectas acá que forman un ángulo. Le voy a mover un poquito los puntos. Bueno, y marquemos el ángulo que forman esas rectas. Antes voy a marcar el punto de intersección. Vamos al ángulo. Ahí está. Ese es el ángulo alfa. En este caso dio 48 grados, pero puede dar cualquier cosa. Y veamos a dónde va a parar por la inversión con respecto a esta circunferencia ese ángulo. Entonces lo que decíamos es cómo se invierten estas rectas. Y estas dos rectas, o sea la que acá tiene el nombre JK y GI latina, van a parar a circunferencias que pasan por O. Esta de acá abajo era para una circunferencia por acá y esta era para una circunferencia más chiquita por acá. Entonces va a haber que ver cómo es el ángulo ahí. Este puntito se llama L, el punto de intersección quedó con el nombre L. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Hagamos la inversión. Hagamos de esta primero, de esta recta, con respecto a esta circunferencia, y nos dio ahí. Y ahora hagamos la inversión de esta recta con respecto a la circunferencia, nos dio esa otra. Entonces ahí, y hagamos la inversión del punto L con respecto a la circunferencia. No era eso. Inversión de L
respecto a la circunferencia. Ahí está, L'. Bien. Entonces ahora tenemos todos los ingredientes. Tenemos L', L' chiquita se llama, porque esa recta se llamaba L, fíjense que la recta, esta se llama L, y tenemos M', es esta circunferencia porque esta recta se llamaba M, chiquita. Bueno, entonces habría que ver el ángulo ahí en L'. Y acá viene una cuestión teórica que es que el ángulo entre estas dos circunferencias en L', lo que hay que hacer es trazar las tangentes a las dos circunferencias por L' y medir el ángulo de las rectas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos dicho varias veces. Pero lo que quiero hacer notar es que el ángulo en L' es el mismo que el ángulo en O. El ángulo en O entre estas dos circunferencias. ¿Por qué? Porque es simétrica la situación. Recordemos que estas dos circunferencias son secantes, entonces forman los mismos ángulos en esos dos puntos. Porque la simetría axial con respecto a los dos centros de estas dos circunferencias lleva L' en O y O en L'. Entonces es el mismo. Así que saber cuál es el ángulo en L', no hace falta saber cuál es el ángulo en O. Y este es el que acabamos de decir hace un ratito, que acá la tangente a M' por O es paralela a M. Si quieren la hacemos. Tangente, hagamos recta tangente. Tangente a M' por O. O por M'. La dibujamos. Ahí está. Fíjense que es paralela a M. Y ahora hagamos tangente. Sí, bueno, ya estaba esto. Tangente por O a L'. Ahí está. Y nos da esa que es paralela a L. Entonces, obviamente que cuando vamos a hacer el ángulo, vamos a hacer ángulo. Bueno, entonces acá marquemos un punto en esta, voy a marcar un punto en esta recta y otro en esta, y tomamos el ángulo, y ahí nos da, y acá le he llamado beta, y bueno, da 48,6, que es lo que teníamos. Si llegamos a mover los datos iniciales, por ejemplo, que hagamos esto más grande, no se modifican las cosas, ¿no? O si movemos alguna de las rectas, fíjense, ahí está 79, 79. Si movemos la otra recta, realmente está muy claro la demostración de que si se forma un ángulo entre las rectas, las imágenes por la inversión forman el mismo ángulo en el origen y por lo tanto en L', que sería la imagen de este. Entonces ahí está probado, no es porque esté moviendo y de lo mismo, sino que realmente esta es la visualización de la demostración teórica, ¿no es cierto? Que la inversión preserva ángulo cuando los dos son rectas. Y bueno, los otros también salen igual por una cuestión de tangencia, que quizás como es que lo explique en el papel. Bueno, ahora queremos terminar la demostración de que la inversión preserva ángulos, ¿cierto? La inversión
preserva ángulos. Estamos probando eso. Y ya vimos que cuando son dos rectas, ahí sí, ahí no hay problema. Entonces, eso es el germen de toda la demostración. O sea, con eso ya se alcanza toda la demostración. Y es por lo siguiente. Primero, una observación muy clarita que podemos hacer en el medio es que si dos elementos, que serían dos rectas o circunferencias, son tangentes, entonces sus imágenes por la inversión, o sea, sus inversas, también lo son. ¿Y esto por qué es? O sea, tenemos acá, no sé, a recta o circunferencia llamamos A y B tangentes. Acá puede ser que A sea una recta y B una circunferencia, por ejemplo. Este podría ser un caso. Podrían ser las dos circunferencias, A y B. O podría ser también el caso de dos rectas. Y en este caso rectas tangentes serían paralelas. Serían como se tocan en el infinito. Sería así. Entonces estos serían tangentes. Tendríamos estas tres. Bueno, si A y B son tangentes, esto implica que A intersección con B, el cardinal es un solo punto, ¿no es cierto? Es un solo punto, que en este caso, que les puede parecer más raro, sería el infinito. O sea, si no, no importa, se los considera paralelas, no hay problema. Si no quieren contar el infinito, pero esto sería un punto. ¿Y esto qué implica? Que el cardinal, al tomar la inversión, ¿no es cierto? La I sub C de A intersección B es igual a I sub C de A intersección I sub C de B, y esto es A' intersección B'. Y bueno, si este era un solo punto, esto también va a ser un solo punto, ¿no es cierto? Implica esto, por lo tanto, el cardinal de A' intersección B' es igual a 1 también, por lo tanto, A' y B' son tangentes. Bueno, este es el comienzo de... Esto es una observación. Entonces, si tengo circunferencia tangente, va a parar a cosas que son tangentes. Puede ser recta. Si esta circunferencia pasa por el origen, se me transforma en una recta, si no en circunferencia. Pero lo cierto es que elementos que son tangentes van a parar elementos tangentes. Entonces, cuando queramos ver si tenemos el caso de una circunferencia y una recta que forman un cierto ángulo acá, le pongamos a la recta, por ejemplo, pongamos en rojo. Bueno, ¿cuál es el ángulo que forma con la circunferencia? Acá hay que hacer pasar una tangente. Entonces, si esta era A y esta era B, entonces estamos interesados en el ángulo en AB, ¿no es cierto? Y ahora nos interesa saber si el ángulo en los transformados, o sea, ahora vamos a transformar por una inversión A y a B, entonces consideramos A', B', el ángulo entre A' y B'. Ahora, este ángulo entre A' y B', bueno, una observación es que el ángulo entre A y B es igual al ángulo entre A
y esta recta que puse acá, ¿no? Eso es por definición. Esto es definición. ¿Cuál es el ángulo entre A y B? Es entre A y R. Entonces ahora el ángulo entre los transformados A' y B' es igual, y acá viene lo que decíamos, que si B y R formaban un ángulo, sus transformados forman el mismo. Ya acá no te lo de recién. B y R tangentes implica B' y R' tangentes. Y tangentes quieren decir que, y esto, que estas sean tangentes, hace que el ángulo entre A' y B' sea lo mismo que entre A' y R'. Si las cosas son tangentes, no cambia el ángulo, ¿cierto? Y entre A' y R' es bueno, es el caso que ya sabíamos, porque estas vienen de dos rectas, entonces es por el caso ya visto, de dos rectas, esto es igual al ángulo entre A y R, que como dijimos acá es igual al ángulo entre A y B. Entonces acá está la demostración de que la inversión preserva ángulos. Al saber que preserva para dos rectas, al invertir dos rectas, sale para una recta y una circunferencia. Este sería el caso recta-circunferencia. El caso de dos circunferencias, entonces hagamos el caso como para reforzar, aunque para mí ya queda bastante claro, el caso de dos circunferencias A y B. Forman un cierto ángulo, ¿verdad? Que es el mismo mirarlo acá que mirarlo acá. Entonces le hacemos pasar a cada una de ellas, le hacemos pasar una tangente, ¿no? Como para que vamos a cuenta que esta es la tangente de B, le damos S a la tangente de A, y le damos R. Y esta es R. Entonces acá viene la demostración cómo quedaría. El ángulo entre A y B es por definición el ángulo, bueno, eso es por definición el ángulo entre R y S, ¿verdad? Eso es definición. Y ahora querríamos ver que al invertirlas, llamamos con prima a las invertidas, el ángulo entre A' y B' es igual, y la A', esto es A y R tangentes, implica A' y R' tangentes, lo que dijimos hace un ratito. Y lo mismo pasa con B y S. B, S tangentes implica B', S' tangentes. Eso es lo que acabamos de decir. Entonces, el ángulo entre A' y B', en vez de poner estos dos, podemos poner estos dos. Es R', S'. Podemos sus tangentes. Y esto, por el primer caso, que era para rectas, primer caso, fíjense que R y S son rectas, entonces por el primer caso este es el ángulo entre R y S, que es igual, como dijimos, al ángulo entre A y B. Entonces ahí se verifica que las imágenes de las inversiones por A y B, que son A' y B', tienen el mismo ángulo que este. Esto parece
que hemos hecho mucho, pero cuando lo entienden es inmediato. Bueno, para concluir esta clase, esta primera mitad de la clase, que es la parte de inversiones, vamos a hacer un poquito sobre cómo puede servir la inversión para, pensando en los problemas polonios, para trazar ciertas tangentes. Entonces supongamos que acá tenemos un punto que después le voy a llamar P, ya le voy a cambiar de nombre. Tenemos una circunferencia C de centro O y queremos trazar tangentes a esta circunferencia y que pasen por el punto. Bueno, eso lo podrían hacer, ustedes serían capaces de hacer, pero miren qué bien que sale, qué fácil que sale trazar todas las circunferencias tangentes a C que pasan por este punto. Y fíjense que rápido que sale con esta técnica de la inversión. Entonces permítanme marcar primero las tangentes, las rectas tangentes. Yo me refería a marcar circunferencias tangentes, ¿no? Circunferencias tangentes así que pasan por este punto. Entonces tracemos las dos rectas tangentes así que pasan por el punto. Esas le llamamos a los puntitos de estos, le cambiamos T y TT. Y ahora marcamos la circunferencia con este centro y que pasa por los puntos de tangencia. Y vamos a invertir con respecto a esta circunferencia nueva. Entonces, ¿qué le pasa a C? Fíjense que C y esta nueva circunferencia son perpendiculares. Por lo tanto, C queda estable si aplicamos la inversión. Y la inversión a este puntito me lo lleva al infinito. Entonces, es como si desapareciera. Entonces ahora, marquemos cualquier punto. Acá marquemos este puntito Q en la circunferencia original. Y hagamos pasar la recta tangente. Vamos a pasar la tangente a C por Q. Ahí está. Y ahora a esta recta la invertimos. Le aplicamos la inversión. Inversión de esta recta con respecto a esta circunferencia. ¿Y qué nos da? Nos da una circunferencia que pasa por P y que es tangente a la circunferencia original. Fíjense qué lindo. Acá, pues ya acá podríamos borrar algunas cosas como para que se vea un poco más lindo. ¿Qué otra podría borrar? Esta original podría borrar. Voy a borrar esta. No, esta la dejo. Y ahora, miren, vamos moviendo Q y miren qué lindo cómo se va moviendo. Nos van dando todas las circunferencias que son tangentes a la circunferencia original C y que pasan por P. Para polonio van a tener que hacer este tipo de cosas, pero con tres objetos. Acá teníamos solo una circunferencia y un punto. El polonio va a tener tres. Y miren, inclusive qué notable que si paso ese punto de tangencia, que ahí se juntan, ¿no es cierto? Si justo estuviera ahí el Q, esa sería la solución, ya pasaría a ser una recta ahí. No existiría una circunferencia tangente. Pero apenas pasamos y se empiezan a dar estas circunferencias más grandes, las soluciones. Miren qué linda la solución. Como ahora envuelve a la circunferencia original y no son mutuamente exteriores. Bueno, eso les quería contar un ratito. Ahora seguimos con áreas.